Soy Javi Martínez Gramaje, soy fisioterapeuta, especialista en biomecánica deportiva y voy a explicar en este vídeo una comparativa que he llevado a cabo comparando dos modelos de Nike, concretamente el modelo Fly 3 respecto a la Nike Next y en ellas quiero compartir pues, los resultados que he obtenido debido especialmente a las características que concretamente el modelo Next está ofreciendo, no solamente en alto rendimiento, sino que posiblemente en base a los efectos que puede aportar ese tipo de material, pueda también ser un tipo de calzado muy indicado para deportistas de categoría amateur con el objetivo de prevenir especialmente las lesiones. Concretamente, para situar un poco la comparativa, quiero explicar algunos conceptos relacionados con, por un lado, con la potencia, porque posiblemente la potencia es una de las variables que parece ser puede aportar información en cuanto a los cambios producidos por la propia mecánica de carrera o por la propia mecánica del calzado en cuanto a los efectos que él puede producir. Porque en definitiva la potencia lo que nos va a permitir es conocer el trabajo que se está realizando y por otro lado lo relacionado a las dinámicas de carrera. Creo que la combinación de estas dos variables, dinámicas de carrera más potencia, aportan una información creo que bastante útil para poder entender y sobre todo poder aplicar a posteriori los efectos que puede producir este tipo de calzado. Básicamente, cuando estudiamos la potencia, vamos a trabajar a partir de la descomposición de ese trabajo que estamos realizando en tres sentidos. Uno sería el desplazamiento del centro de masas, que lo tendríamos situado hipotéticamente aquí, donde está el cursor. Un desplazamiento de masas en un componente horizontal, que sería el que proporcionaría, dijéramos, el avance hacia adelante. Pero también ese centro de masas va a tener un movimiento medio lateral que vendría representado en estas flechas azules, pero también va a tener un desplazamiento vertical de arriba a abajo y viene representado por estas flechas de color blanco. Bueno, de acuerdo a Stride, la forma de cuantificar esta potencia dijéramos que viene agrupada en dos partes principalmente. Una sería la potencia generada en un componente horizontal y la potencia generada en un componente vertical y medio lateral a la que se denomina form power. De modo, a partir del análisis de la potencia podemos obtener una idea de la gestión que ese corredor está haciendo en cuanto a cómo está ejecutando el trabajo durante la carrera. Porque entendemos que la potencia es una forma de expresar el trabajo realizado. Además de la potencia, hay otra serie de variables que son claves en la mecánica de carrera. Y con ello me refiero a las dinámicas de carrera, especialmente las dinámicas relacionadas con la oscilación vertical en centímetros, nos indicaría el desplazamiento en centímetros, el rebote que va teniendo de arriba abajo el centro de masas. Aquí viene expresado en centímetros, con la potencia se expresaría en vatios. Otra de la dinámica de carrera clave para entender la mecánica y la eficiencia en carrera es la longitud de la zancada, medida en metros, la distancia que recorre en cada una de las zancadas que el corredor realiza. También el tiempo en milisegundos de ese tiempo de vuelo, porque de acuerdo a la evidencia, cuanto mayor velocidad se va a producir es cuanto mayor longitud de zancada se alcanza en metros, pero también va a haber un incremento en el tiempo de vuelo, con lo cual estas variables van a ser claves. Una tercera variable muy importante es el denominado stiffness. El stiffness es la capacidad de acumulación de energía elástica o de rebote y conversión de esa energía elástica acumulada en la fase media del apoyo, del descenso del centro de masas, convertirlo en propulsión. Por lo tanto, esas variables serían una de las variables claves que junto con la potencia pueden darnos podemos tener una idea, a modo de una imagen concreta de qué es lo que puede estar sucediendo utilizando un tipo de calzado u otro. Bueno, de acuerdo a el sensor Stride en cuanto a la gestión de la potencia, pues viene determinada de esta manera. Tendríamos una potencia en componente horizontal, que sería esta. Tendríamos una potencia medio lateral, que vendría
representada por las flechas azules y una potencia vertical por las flechas blancas. En definitiva, aquí tendríamos un resumen de la gestión de la potencia que se está realizando. De modo que podemos jugar con una serie de cálculos matemáticos para conocer, por ejemplo, cuál es la cantidad exacta de potencia horizontal que está realizando o cuál es el porcentaje de potencia vertical que está utilizando el corredor a partir del FP ratio y demás. De modo que si trasladamos toda esta información a una tabla, esta tabla está extraída de una calculadora a partir de una hoja Excel que combina toda la información de potencia junto con las dinámicas de carrera que he considerado que son claves para hacer este tipo de análisis o análisis en competición para ver efectos de fatiga y demás. Bueno, pues aquí tenemos la primera columna relacionada a las Fly 3 y la segunda columna a las Next. El test consistió en realizar 10 kilómetros en un recorrido, un entrenamiento a ritmo R1, tanto con unas como con otras zapatillas en días distintos, de modo que se registró la potencia promedio, prácticamente la potencia promedio de una a otra pues prácticamente no varía. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir analizando de este promedio de potencia la descomposición que va a tener para conocer de una forma muy concreta la gestión de la potencia que se ha llevado utilizando un calzado u otro calzado. Aquí está la potencia en vatios kilo, aquí solamente hay un decimal, prácticamente si hubiese un segundo decimal seguramente veríamos aquí algo más que aquí, pero prácticamente es insignificante. Eso es el promedio de potencia dividido por el peso del corredor. Aquí tendríamos el form, el promedio del form es el promedio de la potencia vertical durante los 10 kilómetros en vatios, 76 vatios versus 77 vatios. Realmente el form de por sí nos puede servir para calcular la potencia horizontal, pero realmente si queremos saber la cantidad de trabajo real que el corredor ha realizado en un componente vertical, habría que calcularlo a través del FP ratio, que sería el form power ratio, que viene expresado en porcentaje. Por lo tanto, tendríamos que un 26% es lo que se ha utilizado en la Fly 3 y un 27% con las Next. Es decir, que con las Next se ha realizado un mayor trabajo, un componente vertical. Y este dato es muy importante que lo tengamos en cuenta porque teóricamente en eficiencia en carrera el FP ratio cuanto más bajo esté mejor porque más potencia horizontal va a existir. Y resulta que aquí ha sucedido lo contrario. Hemos visto que en el porcentaje de potencia horizontal es de un 74% en la Fly 3 y de un 73%, es decir, hay un menor componente de potencia horizontal con las Next y hay un 1% más de potencia vertical o FP ratio con las Next versus las Fly 3. Tengamos en cuenta que en estas condiciones, con las Fly 3, el promedio de ritmo kilómetro fue de 4,36. Aquí me he expresado en kilómetros por hora. Y la velocidad a la que se corrió con las Next fue de 4,26. Es decir, ha habido un 10 segundos de mejora. Con lo cual, atendiendo al análisis de gestión de la potencia, ¿cómo puede ser que con las Next, generando menos potencia horizontal y más trabajo vertical, se haya conseguido correr 10 segundos más rápido que con las Fly 3? Bueno, pues es una pregunta que yo cuando vi los datos me formulé porque tampoco encontraba mucha explicación, pero seguí haciendo lectura del resto de datos para tratar de encontrar una solución o una respuesta a este cambio. Aquí tenemos la cantidad de potencia en componente horizontal. Vemos que con las Next ligeramente es menor. En vatios kilo, pues lo mismo que vemos aquí. En vatios kilo en componente horizontal, pues si pudiese un decimal más, pues habría una ligera diferencia, pero prácticamente no es apreciable. Un detalle interesante es que con este modelo de zapatillas, tanto unas como otras, una de las cosas que facilitan mucho es el incremento del stiffness. El stiffness lo entendemos como la capacidad de acumular energía elástica y convertir en propulsión, de alguna forma. Es el efecto del muelle, ¿no? Del modelo masa. Pues bien, vemos que tanto en una como en otra zapatilla ese stiffness es el mismo. Aquí está el stiffness dividido por el peso corporal del corredor y se encuentra en la tabla de referencia este stiffness por kilo de peso
está por encima, está en el percentil 95, es decir, hay un stiffness interesante, ¿no? Por el propio calzado. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que este tipo de tecnología en el calzado aporta. Porque si se incrementa el stiffness, lo que se está aportando es que de forma externa, es decir, a través de una zapatilla, se está facilitando esa capacidad de propulsión. De modo que esa capacidad de propulsión en menor proporción la haríamos nosotros con nuestros músculos, tendones, y en un porcentaje X, que desconozco cuál es, lo hace el calzado. De acuerdo a la evidencia, este stiffness elevado es muy interesante, sobre todo en temas de prevención de lesiones. Por lo tanto, creo que este tipo de tecnología, más allá del alto rendimiento, creo que es un tipo de tecnología que debe de empezar a utilizarse en un ámbito de corredores amateur, quizá con un diseño de calzado no tan ráfino de competición como son las Next, pero un tipo de calzado un poco más, dijéramos, neutro, por así decirlo, mucho más cercano al corredor amateur, porque creo que es una de las bazas que este tipo de materiales puede aportar a prevención, en el ámbito de la prevención de lesiones. Otro dato curioso es que el promedio de la oscilación vertical del centro de masa es ligeramente superior con las Next. Por lo tanto, tenemos que con las Next ha habido ligeramente una mayor oscilación vertical en centímetros, pero también ha habido un mayor trabajo en cuanto a vatios en el FP ratio del 27%. Vamos a quedarnos con estos datos que son los interesantes. En cuanto a la cadencia, pues bueno, de 180 a 178 pasos por minuto es una cadencia óptima, muy buena, pero prácticamente es insignificante la diferencia de 1 o 2 pasos por minuto. Donde vamos a establecer las grandes diferencias de un modelo a otro, lo tenemos aquí, en la longitud de la zancada y en el tiempo de vuelo. Por lo visto, el hecho de que con las zapatillas Next el posicionamiento, cuando corres con esas zapatillas, el posicionamiento es ligeramente diferente a las Fly 3 y por supuesto diferente quizá a cualquier otro modelo de Nike, situando el cuerpo con ligera inclinación anterior, seguramente predispone esa posición sumado al propio efecto del tipo de material con el que se ha realizado, la espuma utilizada para realizar esa suela que es diferente al de las Fly 3 y sumado a la placa de carbono, lo que proporcionan es seguramente una mayor facilidad para incrementar la longitud de la zancada. Vemos que aquí la longitud de la zancada es de 5 centímetros y el tiempo de vuelo prácticamente es mínimo, pero es que en carrera cualquier cambio mínimo con el paso de kilómetros se traduce en mejoras sustanciales. Por lo tanto, parece ser que el modelo de Nike Next, no solamente por la propia placa de carbono, sino también por el propio material con el que se ha compuesto esa suela, esa mayor reactividad, esa mayor acumulación de energía elástica y retorno en cuanto a incremento de la propulsión, lo que facilita en gran medida es a incrementar ligeramente esa longitud de zancada y ese tiempo de vuelo, pese a que se está generando una mayor oscilación vertical y un mayor trabajo vertical. Ahora bien, ese aumento de trabajo vertical no está realizado al 100% por la musculatura, los tendones del propio deportista, sino por el propio material de la zapatilla. De manera que este tipo de calzado, pese a que ha habido ligeramente un mayor trabajo en componente vertical, menor en componente horizontal, parece ser que las dos variables más importantes para determinar el efecto de estas zapatillas, de momento con los instrumentos que se han utilizado en la medición, vayan más por la dinámica de carrera en cuanto a la longitud de la zancada y en cuanto al tiempo de vuelo. Otra de las características importantes es el tiempo de contacto en el suelo. Con las Next ha habido un promedio, claro, aquí todos esos datos son en el promedio de los 10 kilómetros, con lo cual, aunque de 220 a 218 milisegundos solamente son 2 milisegundos, muy poquito tiempo, se ha demostrado que a menor tiempo de contacto en el suelo, mayor pico de fuerza en el despegue. Por tanto, también puede ser uno de los motivos de que el diseño de este calzado facilite una posición que permita incrementar esa longitud de zancada, ese tiempo de vuelo a menor coste energético para el corredor, porque una de las variables que se han medido es el consumo máximo de oxígeno. Y el consumo máximo de oxígeno
con una velocidad mayor ha sido menor que utilizando la escala I3. Por lo tanto, en términos de eficiencia también se ha medido la efectividad de carrera, el RE, y hemos visto que la efectividad de carga con las Next es mayor. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, seguramente el análisis de potencia no aporta toda la información que nos gustaría tener para determinar que una zapatilla tiene unos efectos sobre otros. Yo, desde luego, en cuanto a potencia, no he conseguido encontrarlos, pero sí que he conseguido encontrarlos cuando se han introducido las dinámicas de carrera y, sobre todo, hacer una lectura combinada de todas las variables. Así que bueno, esto es una medición con ese tipo de sensores. Seguramente el utilizar otro tipo de sensores, por ejemplo con RunScribe, aportaría información mucho más precisa de qué es lo que sucede exactamente en esa fase de apoyo. Porque aquí una de las cosas que tenemos es el tiempo de contacto de apoyo en la totalidad, pero no tenemos fraccionado el tiempo de apoyo en cada una de las subfases del apoyo del pie en el suelo, y creo que eso es una de las cosas que RunScribe puede aportar con ese tipo de sensores y bueno, ahora mismo no se puede mostrar, pero creo que es interesante el poder llegar a la conclusión que este tipo de calzado, que en un inicio parece que se ha creado para la alta competición y para el alto rendimiento, pero analizar los datos y viendo los beneficios que en prevención de lesiones puede aportar, sobre todo el incremento de ese stiffness, posiblemente sea una puerta abierta para a partir de ahora algunas marcas comerciales pues trabajen en el diseño de calzados menos agresivos, por así decirlo, más al alcance de corredores amateurs, pero sin perder esa propiedad elástica y de reactividad que puede aportar un modelo como las Next. Muchas gracias.